Muy bien, pues buenas noches a todos. Qué bueno que están ustedes conectados hoy. Como ustedes saben, es un café con el pastor y seguimos con nuestra serie de grandes héroes de la fe. Así es que, como ustedes ya conocen la dinámica, en cualquier momento ustedes pueden hacer alguna pregunta o algún comentario simplemente levantando su manita virtual. El día de hoy vamos a hablar de cuatro personas que nos van a dar una padrísima enseñanza de lo que significa vivir por la fe. Recuerdan, estamos viendo grandes héroes de la fe porque la palabra de Dios nos dice, el justo por la fe vivirá. Y la verdad, no sé si a ustedes les llame la atención esto, pero la vida de un cristiano depende de la fe. Así es que para quitar cualquier pensamiento subjetivo de lo que signifique vivir por fe, porque mucha gente siempre dice, sí, yo tengo fe, a cualquier cosa que tú le digas, sí, no, yo tengo fe, porque en su manera subjetiva piensan que eso es tener fe, pero estamos viendo a estos grandes héroes de la fe para que en realidad sepamos lo que es vivir por la fe. Ok, así es que hoy yo quiero que iniciemos con Marcos capítulo 2 verso 1. Como siempre, yo inicio compartiendo con ustedes la lectura. Ah, nada más que la encuentre. Aquí está. Ok, Marcos capítulo 2 y verso 1. Ok, dice, otra vez Jesús entró en Capernaum después de algunos días y se escuchó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en donde yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla éste así? Está diciendo blasfemias. ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, dirigiéndose al paralítico le dijo, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó y enseguida, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Ok, esta historia está registrada en tres de los cuatro evangelios que tiene la Biblia. eh, y bueno, es una historia maravillosa nuevamente dentro de estos grandes héroes de la fe. Vamos a aprender hoy acerca de esto. Así es que, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que esta palabra que el día de hoy tú estás trayendo pueda ser revelada, pueda ser hablada, Señor, con poder de tu Espíritu Santo, de tal manera que llegue al corazón,
al espíritu de cada persona, Señor, y no solamente nos enseñe, sino que nos transforme a una vida de fe en el nombre de Jesús. Jesús estaba llegando, como ustedes se dan cuenta, a la ciudad de Capernaum. Capernaum, para los que no lo saben, era la sede del ministerio de Jesús. Allí es en donde estaba la casa ministerial, la casa en donde él llegaba, era su casa, la casa de Jesús estaba en Capernaum. Y entonces, en esa ciudad, pues era altamente conocido Jesús, bien recibido, le llevaban enfermos, en fin, Capernaum precisamente por eso fue la sede, fue la ciudad en donde Jesús desarrolló prioritariamente su ministerio. Y cuando llegó a casa, dice aquí la palabra que se corrió rápidamente el rumor en la ciudad de que él estaba en casa, de tal manera que toda la gente de Capernaum llegó allí para escucharle. Incluso, como ustedes se pueden dar cuenta, había escribas, había fariseos que se habían desplazado desde Jerusalén hasta Capernaum para escuchar a Jesús, querían ir y verle, querían ver qué es lo que podía decir, sabían ya de su fama, pero querían saber de qué se trataba. Así es que dentro de la casa, pues yo voy a contarles cómo me imagino toda esta escena. No sé ustedes, cuando leen, yo les digo, imagínense lo que están leyendo. Entonces yo me imagino la escena así, empieza a llegar la gente, los discípulos se dan cuenta que empieza a llegar mucha gente a la casa y empiezan a poner sillas. Allí en esas sillas pues se sientan los fariseos, se sientan los escribas, se sientan personas a lo mejor que habían viajado desde otras provincias, otros más, cuando se acabaron las sillas, pues empezaron a sentar en el suelo de la gente de ahí, de la población, y muchos más permanecieron en pie un poco más atrás, y dice la palabra que hasta que llegaron a la puerta y ya no podía entrar nadie más, o sea, estaba una aglomeración adentro de la casa y estaba taponeada la puerta, no cabía nadie más. Pero mientras Jesús estaba predicando, les estaba hablando las buenas noticias del reino de Dios, pues 4 hombres llevaban a su amigo, que era paralítico, lo llevaban en una camilla, pues para que Jesús lo sanara. Sabían que Jesús lo podía sanar. Así es que seguramente cuando llegaron por él, le dijeron, ¿qué crees? Jesús está en la ciudad, hoy es el día de tu sanidad, te vamos a llevar. Oye, pero es que yo no me puedo mover. ¿Cómo de que no? Ahorita entre los 4 te cargamos, aquí te llevamos en tu lecho, no necesitas hacer nada, aquí nosotros te vamos a llevar. Y lo llevaron, pero cuando llegaron a la casa, pues se dieron cuenta que era imposible entrar, estaba totalmente llena, y bueno, podrían haber regresado algún otro día, o tal vez podrían haberse conformado con escuchar lo que Jesús decía desde afuera, pero no, esta gente no era de esos, de los que se conforman, esta gente no era de los que posponen las cosas, esta gente no era de los que dicen, bueno, pues no se pudo, pues ni modo, para luego, luego venimos, es que no se pudo, mira, nosotros te trajimos, pero pues ¿qué le podemos hacer? No, no eran personas que las puedes detener con obstáculos, sino que estas personas, como ustedes pueden ver, pasan por encima de los obstáculos. Si la vida les presenta un obstáculo, ellos dicen, ¿cómo le puedo hacer? Pero yo voy a lograr lo que me propuse. Le prometimos a mi amigo que el día de hoy era el día de su sanidad y hoy es el día de su sanidad. No podemos quedarnos con que pues, no se pudo. Así es que
idearon un plan. No sé si ustedes ya se pusieron a pensar, o sea, alguno de ellos dijeron, oye, ¿y si lo metemos por el techo? A lo mejor el otro le dijo, no, ¿cómo crees? Espérate, para poderlo pasar por el techo, pues tenemos que abrir un hoyo, tenemos que quitar las palmas, tenemos que quitar la madera, tenemos que hacer varias cosas y tenemos que hacer un hoyo de tal manera que quepa la cama de este cuate, y la tenemos que subirlo en la camilla, tenemos que hacer un equilibrio, no se nos vaya a caer. Imagínate que está paralítico y ahora se nos rompe la cabeza, ¿no? Ahí estaba Jesús. Sí, tenemos que hacer un buen equilibrio y luego bajarlo de una manera equilibrada. No, espérate, está muy loco tu plan. Sí, sí podemos, ándale, vamos, ándale. Y yo me imagino que se habrán trepado dos para empezar a hacer este trabajo allí en el techo, ¿no? Empiezan a remover. Yo quiero que ustedes se imaginen lo que está pasando adentro. Adentro Jesús está hablando y cuando Jesús está hablando se empiezan a escuchar ruidos en la parte de arriba, en la parte del techo. Se empiezan a escuchar que hay alguien que se está trepando, que alguien está caminando por encima. De repente empiezan a caer un poco de hojas, de repente empiezan a caer piedras, de repente se empiezan a remover las maderas, a lo mejor algunas empiezan a caer. Los que estaban ahí en esa parte en donde se estaba abriendo el hoyo, pues tuvieron que quitarse, tuvieron que levantarse, tuvieron que abrir un espacio. Jesús tuvo que interrumpir su discurso y de repente todos los fariseos, los escribas, la gente del pueblo, Jesús mismo, todos estaban haciendo una sola cosa, ver para arriba. Todos, les llamó la atención a todos. Jesús interrumpió su discurso, nadie escuchaba ya nada, todos solamente veían lo que estaba pasando arriba. De repente, pues esos cuatro hombres ya estaban ahí trepados, y se asoman con una sonrisa, yo creo que, no sé, socarrona, le dicen a Jesús, te trajimos a nuestro amigo para que lo sanaras. Entonces empieza a descender una camilla. Ya se lo van imaginando. Empieza a descender un lecho amarrado en sus cuatro puntas por cables, cuerdas, y lo van bajando de la manera más equilibrada. A lo mejor se les va haciendo un poquito de un lado, se les va haciendo un poquito del otro, los sustos, los gritos, ¡ah! ¡Oh! ¡Se cae! ¡Ah! Y va bajando poco a poco hasta que llega al piso y ellos le dicen, te lo trajimos, Señor, para que lo sanaras. Así es que, pues llenos de asombro, todos los asistentes, pues solamente pusieron atención en aquel paralítico. Jesús puso su atención en el paralítico. Los discípulos pusieron su atención en el paralítico. No hubo ni una sola persona dentro de aquel lugar que no estuviera viendo al paralítico. Así es que toda la atención estaba puesta en él. Yo quiero que ustedes se den cuenta de algo muy, muy importante. La fe causa que tú provoques la atención del Señor. O sea, el Señor, tu fe hace que el Señor voltee a verte. Por la fe tú causas expectación, no solamente en el Señor, en todas las personas que están alrededor. Una persona de fe no pasa desapercibida. Al ver Jesús la fe de ellos, aquí nos dicen los evangelios, eh, Jesús dice, perdonó sus pecados y los sanó ante los ojos de todas las personas que estaban allí. Todos ellos dijeron, hoy hemos visto maravillas. Eh, eh, yo me imagino que todos aplaudieron de ver que se había levantado aquel paralítico. El ambiente
de toda la casa se cambió, la gloria de Dios se había manifestado en ese lugar por aquel milagro. Así es que, ¿qué es lo que lograron estos 4 hombres, estos 4 héroes de la fe ese día? ¿Qué es lo que lograron? ¿Qué es lo que logra la fe? A ver, vayan viéndolo. Número uno, alcanzaron lo inalcanzable. Lo vuelvo a repetir. 1, alcanzaron lo inalcanzable. Jesús estaba en una posición inalcanzable, pero por la fe ellos lo lograron. Por la fe tú te saltas los obstáculos. Por la fe tú pasas por encima de toda adversidad. Por la fe tú llegas a lograr lo que te estás proponiendo. Número 2, hicieron lo que nadie se había atrevido a hacer. Esto es lo que provoca la fe, que una persona haga lo que nadie se ha atrevido a hacer. Yo veo que era tanta la fe de estos 4 hombres, no solamente en el poder, sino en la bondad de Jesús, que ellos pensaron que Jesús pasaría por alto el daño que le iban a causar a su casa. Le iban a romper el techo. Imagínense que Jesús se hubiera enojado y hubiera dicho, no, ustedes, ¿qué les pasa? Me rompieron el techo de la casa. Ahora me la pagan y yo no lo sano. ¿Qué les pasa? O sea, pero ellos confiaban no solamente en el poder, sino también confiaban en la bondad del Señor. Estaban haciendo algo inusual, estaban haciendo algo extraño. Lo que ellos necesitaban era poner a su amigo frente a Jesús. Número 3, por la fe abrieron un camino que no existía. Escucha bien lo que hace la fe. Una persona de fe abre un camino en donde no existe. Ellos sabían cuál era el destino, ellos sabían a dónde querían llegar, ellos sabían que lo que a ellos les importaba era poner a su amigo enfrente de Jesús. Así es que abrieron un camino en donde no había ninguno. Número 4, su fe logró, como les dije, captar la atención de todo el público, la atención de los religiosos, pero lo más importante, la atención de Jesús. Yo quiero nuevamente, se los voy a decir, Jesús no atiende necesitados. Jesús atiende a gente de fe. Lo voy a volver a repetir. Jesús no atiende necesitados. Jesús atiende a gente de fe. Gente de fe. Gente de fe. La fe se manifiesta. Así es que, número 5, estos 4 hombres, la fe de estos 4 hombres lograron cambiar todo el ambiente de esa reunión. Era una buena reunión. Estaban escuchando con atención las buenas noticias de Jesús, pero la fe de estos 4 alteraron toda la reunión de tal manera que cambió el ambiente y se volvió un ambiente de expectación. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a hacer Jesús ahora? Llevaron esa reunión del terreno de lo natural al terreno de lo sobrenatural y hicieron que la gloria de Dios se manifestara en ese lugar. Nuevamente, la reunión era una buena reunión. La reunión que tenían ahí estaban escuchando la palabra de Dios y eso está muy bien. Estaban escuchando a Jesús, pero la fe de ellos cambió el ambiente y fue la fe de ellos las que hizo que se manifestara la gloria de Dios en ese lugar. ¿Me están escuchando? Número 6. Por la fe lograron que la gente pudiera dar testimonio y que la gente dijera, hoy
nosotros vimos maravillas. La fe de ellos hizo que la gente exclamara, hoy hemos visto maravillas. Número 7, por la fe, finalmente, obtuvieron el milagro de su amigo que estaba imposibilitado, que lo necesitaba. Wow, esto es lo que logra la fe. Muchas personas siempre están pensando que depende de alguien más, que la gloria de Dios se manifieste depende de alguien más, que hay un milagro depende de alguien más, que el Señor se manifieste depende de alguien más. Y ustedes se pueden dar cuenta que depende de la gente que tiene fe. Si hay fe, una reunión cambia totalmente. Si hay fe, la expectación sube. Si hay fe, la gloria de Dios se manifiesta. Si hay fe, la gente da testimonio. Si hay fe, hay milagros. ¿Cuántos cristianos salen de una reunión y dicen, ay, hoy la reunión estuvo así, estuvo, más o menos, estuvo padre. Ah, sí, estuvo padre, qué bonita alabanza, ¿verdad? Estuvo chido, ¿verdad? Sí, sí, que estuvo bien, ¿no? Sí, la reunión estuvo ahí más o menos. ¿De qué depende que una reunión tenga un ambiente sobrenatural, un ambiente glorioso? ¿De qué depende? Jesús es el que estaba hablando. Jesús es el que presidía la reunión. Depende del grupo de alabanza. Depende del pastor que habla. ¿De quién depende? ¿De quién depende? Yo quiero que ustedes lo analicen bien. ¿De quién depende una reunión gloriosa? ¿De quién depende? Jesús, ahí estaba, él estaba hablando. Él estaba haciendo lo suyo. Pero estos cuatro cambiaron totalmente todo lo que estaba ocurriendo allí. Así es que eh, estos, no sé, estos hombres captaron la atención de Jesús, como les digo, haciendo lo que nadie haría. ¿Se acuerdan ustedes de Pedro? Les hablaba la semana pasada. ¿Se acuerdan de él? ¿Se acuerdan de lo que hizo Pedro? Pedro de repente ve a Jesús venir caminando sobre el agua y le dice lo que nadie había hecho. Señor, si eres tú, déjame que yo vaya a ti. Permíteme ir hacia ti. Y entonces caminó sobre el agua, lo que ninguno de los otros discípulos se animó a hacer. Pedro lo hizo. Su mirada estaba puesta en Jesús y empezó a caminar allí. Yo quiero que ustedes vean que si ustedes quieren captar la atención de las demás personas en la sociedad, pues entonces normalmente lo que hace la gente es hacer cosas diferentes a lo que harían los demás. Si tú quieres llamar la atención, pues te vistes de una manera diferente, te vistes de una manera elegante, te arreglas muy bien, te pones un perfume muy guau, un perfume costoso, que huela muy rico, llamar la atención de las demás personas. O sea, haces algo que te destaque de todas las demás personas. Ahora, si tú quieres pasar desapercibido, pues lo que tienes que hacer es lo mismo que los demás, vestirte igual que los demás, hablar igual que los demás, moverte igual que los demás, y vas a pasar totalmente desapercibido, vas a ser una persona promedio. Si tú quieres llamar la atención de la gente, tienes que ser diferente a los demás. Ahora, pero para llamar la atención de Jesús, lo que se necesita es fe, fe, fe. No hacer cosas, no obras, es fe.
La fe se manifiesta en obras, obras locas, lo que hicieron estos 4 hombres, o sea, una fe que se está manifestando de una manera. ¿Cómo llamamos la atención de Dios? Con la fe. Dice Romanos 5, 1 y 2. ¿Alguien lo puede leer? Romanos 5, 1 y 2. ¿Yo? Sí, a ver. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hasta ahí. Fíjate bien lo que acabas de leer, Toñito. Fíjate, la fe llama la atención del Señor. Bueno, por la fe somos justificados. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero yo quiero que ustedes se den cuenta, la fe es la puerta de entrada a la gracia. Ninguna persona puede entrar en la gracia si no es por la fe. Ok. Estos 4 hombres entraron en la gracia porque abrieron un boquete. Ellos entraron por una puerta que hicieron. Ellos hicieron una puerta de acceso. Ellos hicieron una puerta por la fe. ¿Cómo se entra a la gracia? Si están Por la ahí, fe. Por la por la fe. fe, por la fe. Por la fe. Así es, por la fe. Por la fe tienes entrada en la gracia. ¿Qué hay en la gracia? En la gracia hay pues perdón de nuestros pecados, en la gracia hay sanidad, en la gracia hay salvación, en la gracia hay provisión, en la gracia hay ministración del Espíritu. Todo eso ocurre en la gracia. ¿Cómo entras? ¿Cómo tienes acceso a ese lugar? A ese lugar de milagros. ¿Cómo entras a ese lugar de milagros? ¿Cómo entras a ese sitio? La gracia es un lugar de milagros. ¿Cómo entras a ese lugar? Por la fe. Por la fe. Y si tú ves que está complicado, y si tú ves que te han puesto muchos obstáculos, y si tú ves que las cosas se están poniendo difíciles, pues abre un boquete. La fe es la entrada al lugar de la gracia. La gracia es el lugar en donde vas a obtener el favor de Dios, la provisión de Dios que necesitas, la sanidad que tú necesitas, allí está y allí entras por la fe. Y yo creo que cuando tú por la fe te metes a ese lugar o llevas a una persona a ese lugar por la fe, como estos 4 hombres, llevaron a su amigo, lo llevaron a la gracia, lo metieron en la gracia. Este amigo no entró, ellas lo metieron. La fe de los 4 hombres lo metieron a la gracia, lo metieron a ese lugar y en ese lugar encontró su milagro. Tú puedes ser una persona que lleves a un amigo, un familiar, a tu papá, a tu mamá, a tus hijos, los metes. No, no es la fe de ellos, es tu fe la que lo mete a ese lugar y entonces lo presentas, lo pones de cara a Jesús, un encuentro con Jesús, lo pones ahí de frente para que reciba el favor de Dios, para que reciba la gracia de Dios. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Sí? Yo quiero que ustedes vean algo interesante en esto. Dice la palabra, al ver Jesús la fe de ellos, yo quiero que ustedes noten esta parte. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico,
hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Ya tomaron nota que no era la fe del paralítico? ¿Ya se dieron cuenta? A ver, lo voy a volver a leer. A lo mejor ustedes lo pueden subrayar, porque a lo mejor no se habían dado cuenta de esto. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¡Wow! ¡Wow! La fe de estos 4 hombres que lo llevaron. Yo quiero que ustedes se den cuenta que la fe siempre está acompañada de compasión. La fe no únicamente ve por ti mismo, no busca únicamente beneficios personales. La fe también se desborda en beneficio para nuestros amigos, para nuestra familia, para las personas que están a nuestro alrededor. Por la fe, tú puedes presentar a las personas delante de Dios en oración. Por la fe, tú puedes llevarlos al Señor. Por la fe, tú puedes meterlos en la gracia de Dios. Esto es lo que mueve la fe. La fe se mueve en compasión. Esto es lo que hicieron estos 4 hombres. Estos 4 hombres estaban sanos. Estos 4 hombres confiaban en el Señor, sabían del poder del Señor, creían plenamente en el poder que Él tenía para sanar, tenían una fe. Ellos seguramente podrían haber usado la fe para ellos mismos y seguramente ocupaban la fe para ellos mismos. Pero en esta ocasión ocuparon la fe para bendecir a una persona que ellos conocían. Esto es el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá no se queda detenido por obstáculos. El justo por la fe vivirá quiere decir que hace cosas locas, abre camino donde no lo hay. Una persona que tiene fe tiene compasión. Una persona que tiene fe lleva a las personas y se mete en la gracia, los mete en la gracia para que puedan tener un contacto con el Señor. La fe, entonces, transforma cosas y se mueve. La fe es un movimiento. ¿Alguien puede leer, por favor, Santiago capítulo 2, desde el verso 17 hasta el 23? Santiago 2, del 17 al 23. Yo. Sale. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Amén. La fe debe mostrarse, es lo que está diciendo Santiago. O sea, la fe se manifiesta en hechos. La fe se manifiesta en obras. La fe no solamente se pronuncia, sino que la fe se manifiesta. Yo les he dicho, como pastor, hablas con la gente y todo mundo te dice que tiene fe. No, sí, pastor, yo sí tengo fe. No, pastor, mi fe ahí está. Oh, no, de ninguna manera, pastor, crea que yo estoy alejándome. Yo tengo mucha fe. Todo mundo cuando habla te dice, yo tengo fe. Pero vean la gran diferencia con estos 4 hombres. Ellos
ni siquiera dijeron tengo fe. Ellos manifestaron la fe. Todo mundo se dio cuenta de que ellos tenían fe. Ellos nunca dijeron, nosotros tenemos misericordia. Mostraron la misericordia. Ellos no dijeron, nosotros tenemos compasión. Mostraron la compasión. Es por la fe que tus amigos, que tus familiares, es por tu fe que mucha gente puede recibir salvación, es por tu fe que puedes hacer lo que nadie ha hecho. Así es que miren nada más todo lo que involucra tener fe. El verso 10 que empezamos ahí con Marcos en el capítulo 3, yo lo voy a leer, ese verso dice, pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Yo quiero que ustedes se imaginen nuevamente la escena, vayan a la escena, bajan al paralítico, lo están bajando, llega al piso y dice la palabra, cuando vio la fe de ellos, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Yo quiero que ustedes empiecen a ver lo que sucedió. A ver, dice allí que los escribas y los fariseos inmediatamente empezaron a pensar que Jesús estaba diciendo blasfemias porque solamente Dios puede perdonar los pecados. Entonces él no podía perdonar los pecados, era una blasfemia lo que él había dicho. Eso es lo que pensaban ellos. Ahora, yo quiero que ustedes me digan, ¿qué creen ustedes que pensaron los amigos del paralítico? ¿Alguien? ¿Sí están aquí? ¿Qué habrán pensado? A ver, alguien que me diga, ¿qué habrán pensado los amigos del paralítico? Nadie participa. O Bueno, sea, que ¿qué habrán pensado cuando oyeron que dijo que le estaba perdonando los pecados? ajá, ¿sí? Pues una de dos, o pensaron, órale, este cuate se va a llevar el paquete completo, o también pensaron lo mismo que los fariseos, que se iba a llevar sanidad y perdón de pecados, ¿no? Tal vez pensaron, se va a llevar todo, y ni siquiera ellos esperaban que hubiera perdón de pecados, simplemente querían que lo sanara. Pero aparte, no, Exacto, eso es lo que yo veo. Yo me imagino que cuando escucharon que Jesús dice, tus pecados te son perdonados, aquellos cuatro habrán dicho, no, Jesús, a eso no lo trajimos. Lo trajimos para que lo sanaras. Hey, Jesús, espérate, lo que queríamos era que lo sanaras. Eh, y Jesús lo que estaba hablando era de perdón de pecados. Y viene la sorpresa, porque entonces le dice, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, entonces le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho, órale, levántate. Eh, 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 yo quiero que ustedes vean que la instrucción de Jesús no fue, eres sano. La instrucción de Jesús fue para que todos sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados. Levántate. ¿Qué es lo que tenía que hacer el paralítico? Levantarse. ¿Cuál era la instrucción?
¿Cuál era la Que se instrucción? levantara. ¿Qué es lo que no podía hacer? levantara. No podía hacer su cama. ¿Qué es lo que no podía hacer? Levantarse. Caminar, Caminar, caminar. levantarse. que se ¿Y levantara qué, y andar. y qué fue lo que le pidió que hiciera? Que se levantara. Levantara. Mira, anda y Que se vente. levantara. O sea, Jesús le Ujú. pidió que hiciera Lo que no podía Lo que hacer. no podía lo que hacer. no podía hacer. Así es. ¿Para qué? Ay, Para que vieran que él tenía Para que potestad sucediera el milagro. de perdonar Ay, perdón. pecados. Para que todos se dieran cuenta que él tenía potestad para perdonar. perdonar Sanar. los pecados. Perdonar ¡Wow! 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 Por eso los fariseos se quedaron con el ojo cuadrado. Los fariseos se quedaron con el ojo Enojados cuadrado. Porque solamente Dios podía perdonar pecados. Así es, se quedaron con el ojo cuadrado, se quedaron enojados, porque según él era una blasfemia, según ellos era una blasfemia. Pero cuando vieron que el hombre se empieza a levantar, entonces dicen, espérate, estaba demostrando algo. Yo quiero que ustedes se den cuenta de esto. A ver, el perdón de pecados es invisible, ¿verdad que sí? Sí, O sea, si yo le digo a una persona los pecados son perdonados, pues esa persona puede decir, pues chido, está bien, qué padre, lo puede creer, lo puede no creer, no hay ninguna evidencia física de que haya ocurrido algo. Está bien. Ahora, fíjense bien en algo. ¿Cómo puede saber la gente que verdaderamente Dios ha hecho algo contigo? las obras. A ver otra vez, ¿cómo pueden saber las demás personas que Dios realmente hizo algo contigo, que perdonó tus pecados, que ha hecho una obra en tu vida? ¿Cómo pueden saber? Fíjense bien, ¿qué fue lo que le pidió que hiciera al paralítico? levantarse. Que se levantara. Que hiciera algo que no hacía, o sea, que se levantara. Que no podía hacer lo Así que es. no podía hacer, hacer es. lo que no podía hacer. Entonces en nosotros Cuando los la que nos gente ven te enfermos, conoce a ti y saben que tú no puedes hacer ciertas cosas, ujú, pero por la fe tú empiezas a hacer las cosas que no podías hacer. Por la fe, a lo mejor empiezas a perdonar cuando antes no perdonabas. Empiezas a pasar por alto cosas de las demás personas cuando antes te enojabas de inmediato y ponías el grito en el cielo y insultabas y te ibas a los golpes y todo el rollo. Cuando la gente empieza a ver que empiezas a hacer lo que antes no podías hacer, en vez de decir no puedo, no puedo, no puedo, es que no puedo, es que sí tengo fe pero no puedo, es que sí tengo fe pero pues Dios no me sana, no quiere. es que Dios no quiere, es que no sé qué pasa, pero es que conmigo no. Y entonces, mientras tú no puedas mostrar hacer lo que no podías hacer, la gente te va a ver igual que siempre. No has manifestado la gloria de Dios. La gloria de Dios se va a manifestar en tu vida cuando tú empieces a hacer lo que no podías hacer. Lo que estabas imposibilitado de hacer. La instrucción para el paralítico fue muy sencilla. Levántate y anda. ¿Lo crees? Pues entonces muévete. El paralítico pudo haber dicho, Señor, pues para eso vine, no puedo. ¿Que no me ve? Si me trajeron en el lecho, me bajaron por el techo, ¿no te das cuenta que no puedo? Pues, ¿cómo me pides que me levante? Ay, ¿por qué no eres un predicador normal?
Pudo haber dicho ahí el paralítico, pues, ¿qué te pasa? ¿Cómo me pides que haga eso? ¿No ves cómo estoy? Pero el paralítico mostró que no solamente los 4 hombres tenían fe, él también tenía fe. La instrucción es muy clara. Haz lo que no podías hacer. Ay, Señor, es que yo te pido un nuevo trabajo. Te pido, Señor, que me des algo mejor que lo que ahorita tengo. Ay, pero no llega, pero no hay, pero no puedo, pero no me lo dan. Que no me hablen. Y te la pasas quejándote delante de todos. Pues esa persona no muestra la gloria de Dios en ninguna parte. Pero cuando le crees al Señor, te levantas, te mueves, haces lo que no podías hacer. Entonces todos los demás dicen, wow, Dios está haciendo cosas con esta persona. No hay duda. Dios está haciendo una transformación. Dios está haciendo cosas extraordinarias. O sea, la gloria de Dios se está manifestando en su vida porque está haciendo lo que no podía hacer. ¿Sí me están siguiendo o no me están siguiendo? Otra vez, vuelvo a repetir, Sí. escuchen bien la instrucción. Para que todos sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, levanta la oreja. A ver, es el versículo 10. Marcos 3, verso 10. ¿Ok? Para que todos sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo. ¿Por qué no subrayas el a ti te digo y le escribes ahí, me lo está diciendo a mí? A ti te lo estoy diciendo, a ti te digo. A ver, la palabra de Dios, ¿a quién le está hablando? Ok, entonces escucha, para que todos sepan, esta es la mejor manera de predicar, para que todos sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, a ti te digo, haz lo que no podías hacer. ¿Mm? A ti te digo, o sea, levántate de tu parálisis, levántate de tu no puedo, levántate de no poder hacer las cosas, levántate, levántate, deja de estar sintiéndote víctima de las circunstancias. Este hombre era una víctima, pero era un paralítico, pero la fe lo cambió de víctima en un héroe de la fe. Ya no fue una víctima. Sí, me están entendiendo. Levántate, levántate, levántate. Dilo conmigo, yo me voy a levantar, yo me voy a levantar. La gente no me va a ver postrada, la gente no me va a ver como víctima, la gente no me va a ver triste, la gente no me va a ver en apuros, la gente no me va a ver enferma, la gente no me va a ver quejándome de todas las cosas. No, 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 yo me voy a levantar por la fe y voy a hacer lo que no podía hacer. Y cuando la gente me vea haciendo esto, todo mundo va a saber que el Señor sí puede perdonar pecados aquí en la tierra, que todos sus pecados ya fueron quitados, que todos sus pecados ya fueron llevados en la cruz. Esta es la predicación, pero esto es invisible. Esto es invisible. ¿Cómo se puede hacer que la gente pueda ver que verdaderamente la predicación es verdadera? Que se manifiesten los milagros, que se manifieste la gloria de Dios. La gloria de Dios se manifiesta cuando la gente de fe hace que se manifieste la gloria de Dios.
Sí. Las reuniones pueden ser muy bonitas, pero la gloria de Dios se manifiesta cuando los hombres de fe hacen que se manifieste. Esta es una gran enseñanza, pequeña enseñanza probablemente. La fe es compasiva, pero la fe hace lo que no se podía hacer, hace lo imposible. Esta es la manera de manifestar la gloria de Dios en la tierra. Así es que, ¿a quién le toca hacerlo? ¿A quién le toca? Yo quiero que nuevamente se imaginen la escena, A mí. imagínensela. Esto es bien importante. Jesús no lo tocó, Jesús no lo jaló de las manos, Jesús no le agarró las piernitas. A ver, yo te detengo las piernitas para que tú te vayas levantando. Ay, pobrecito. A ver, yo te levanto. A ver, vengan discípulos, ayúdenlo, levántenlo, denle 3 pasitos. ¿Verdad que no sucedió así? Y él el hecho. No, ¿verdad? O sea, la instrucción fue clara. Para que todos sepan, levántate. Y no solamente levántate, toma tu lecho, cárgalo y llévate, vete a tu casa. Órale. Circulando. O sea, ahora ya puedes cargar tu propio lecho. Veniste aquí cargado. Tus amigos te cargaron. Eras una víctima. Pero ahora ya puedes cargar tu propio lecho. No necesitas que nadie te ayude. Movidito. Como va. Sí, ¿me están siguiendo o no? Qué cambio, ¿verdad? Qué cambio. Esto es que la gloria de Dios se manifiesta. Ok, comentarios, preguntas que quieran hacer. ¿Nadie? Sí, yo quiero hacer un comentario, Rubén. Soy Elizabeth. Sí. Yo recuerdo mucho cuando anduve mal de mi rodilla, esto me hace recordar que yo no podía caminar y quería dejar de ir a los hospitales. Y recuerdo que me acerqué contigo a decirte que pues me daba de baja, ¿no? Y tú me dijiste pues que si quería ir realmente o no quería ir. Y yo te dije, pues sí quiero. Entonces, pues oraste y el Señor hizo grandes cosas. Y yo llevaba una rodillera grandísima que me lastimaba más de lo que me dolía la rodilla. Yo no podía dar un paso sin esa rodillera, me acuerdo. Y y tú oraste por mí y el Señor me sanó. O sea, porque yo tuve fe en ese momento y dije, sí, Señor, yo sí quiero ir. Y oraste, fue una cosa tremenda, el Señor hizo cosas grandes ese día. Y yo recuerdo que todo mi cuerpo se estremeció y el Señor me tocó de una manera sobrenatural. Y cuando yo me levanté, tú me dijiste, quítate esa rodillera y camina. Y yo dije, Dios mío, pues sí, en tu nombre, ¿no? Porque sí me dolía muchísimo la rodilla antes de eso, ¿no? Y me la quité y empecé a caminar y fue increíble porque se me quitó, o sea, totalmente. Y desde ese día, pues ya no la volví a usar y no me sanó uno, me sanó las 2 rodillas. Y mis vecinos sí se han impactado porque me veían cómo hoy salía a la tienda y cómo regresaba con trabajos. Y me han dicho, ¿y qué pasó con sus rodillas? ¿La iban a hacer cirugía? No, el Señor me sanó. El Señor me sanó y han visto que Dios lo que ha hecho Dios en mi vida, ¿no? Entonces, ese es un testimonio muy bonito que yo recuerdo con mucho agrado, que Qué Dios bueno. me permitió tener fe. En ese momento la fe vino a mi vida, yo le creí a Él y yo sé que Dios te mostró a ti que era el momento de ser sanada, lo recibí, lo creí y y El momento caminé de ser sanos y seguí es tus todos los instrucciones. días. Ah, no, yo lo El momento sé, de ser sanos pero es como todos los que días. No hay un momento sí, para, el creer. Sí, sí, hoy sí. es el día para que... No, todos los días. Pues, es una obra consumada, está hecho, está Claro, terminado. claro, claro, Es claro. hoy. Es el momento en el que uno tenga fe. Así es. Y a partir de eso, pues yo lo que hago es que si amanezco con algún malestar o algo, yo declaro mi sanidad, remito a la cruz y creo que por sus llagas y digo, hecho está, Señor. Y de verdad es impresionante que en ese momento se me quita el dolor. Y Claro. ya no tengo ni que ir al médico ni nada. Es algo muy bonito. Ese es mi Hacer testimonio. lo que no se podía hacer. Ujú, 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 ujú.
Y cómo depende también de cada uno de nosotros no manifestar la gloria de Dios. Absolutamente. O sea, si tú no tienes fe, la gloria de Dios no se manifiesta. O sea, no es cuestión de Dios de que venga y se manifieste, sino es cuestión de uno que tanto hacemos que la gloria de Dios se manifieste. El domingo les hablaba del Kairos, ¿no? O sea, cuando Dios mete la mano y cambia las cosas, pero para eso se necesita gente dispuesta, gente comprometida. Y gente con fe. Sí, Rebe o Toño, no sé quién sea. Sí, yo nada más un comentario así chiquito. Me encantó esa onda cuando dijiste que la fe abrió una puerta sumamente inusual. O sea, la fe hace que sucedan cosas que a nadie se le hubiera ocurrido en ese momento, a nadie se le hubiera ocurrido. O sea, una puerta por el techo, o sea, ni siquiera por la parte de atrás de la casa, o en lugar de entrar por no sé si usaban ventanas o qué onda, pero pues cualquiera piensa una puerta, pues le doy la vuelta y me meto por atrás, pero por el techo, o sea, la fe te hace hacer cosas que ojo no vio ni oído yo, o sea, cosas inusuales totalmente. Yo creo que si no, bueno, en lo personal ahorita eso se me queda a mí, que debo meterme en saber que hay cosas que a lo mejor nunca se habían visto, pero por la fe pueden empezar a suceder cosas muy distintas que nadie ha logrado, que nadie ha intentado y que simplemente por fe las podemos hacer, aunque no sea nada común. Así es, así es. La fe es la entrada, la puerta de entrada a la gracia. Así es que en la gracia hay milagros, en la gracia está la gloria de Dios, en la gracia está el favor de Dios, en la gracia hay sanidad, en la gracia hay provisión. O sea, ¿cómo entonces entro a la gracia? Por la fe. La fe abre la puerta. La fe es una puerta de acceso. ¿Ah? Ellos encontraron su puerta en el techo porque estaba tapada la otra puerta, ¿no? La fe abre puertas. Y depende de mí cuántas puertas quiero abrir. Absolutamente. Y en dónde las quiero abrir. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Sí, Alma. Pues yo también, pastor, yo no los conocía hace mucho tiempo, pero la verdad a mí también me sucedió un milagro bien grande, diciendo yo 3 meses estaba en cama. Pues no sé, pero tuve cáncer, gracias a Dios ya no lo tengo, porque los conocí a Dios, se presentó a mí y me dieron las quimios y las radios y todo lo que podemos platicar y decir, y yo en una semana diciendo yo no me paraba para nada, ya no comía. Y en una semana, después de que los conocí a Dios y todo, en una semana me paré. Gracias. Gracias a Dios, gracias a Dios. Ese es mi testimonio. Dios es bueno, Dios es bueno. Y los demás, cuando vean eso, van a saber que todo lo demás es verdadero. ¿Verdad? Que Dios ha perdonado todos tus pecados y que Dios perdona pecados a través de Jesús. Sí, Juan Manuel. Y yo quiero comentar, siempre me gusta reiterar esto, que la fe debe de ponerse a ejercitarse, mejor dicho, todos los días, en las cosas pequeñas y en las grandes. A mí me gusta decir eso, en las pequeñas y en las grandes. ¿Por qué razón? Porque generalmente en las cosas pequeñas que a veces ocurren milagros y no los vemos como tal. Creemos que un milagro debe ser algo espectacular, y sí lo es, pero no siempre, ¿verdad? Yo tengo un testimonio reciente y me han ocurrido cosas sobrenaturales, se pueden decir. Hace unos 3 meses tengo un sobrino que radica en Estados Unidos. Él es hijo de una hermana que falleció hace 2 años. Fallecieron ya sus dos hermanos. Es el único que queda, el único sobreviviente. A raíz de que fallece mi hermana, empiezan a generarse problemas por los bienes.
y entre ellos había una casa que estaba aquí en Izcalli, estaba ocupada, rentada desde hacía más de 3 años por una persona que no quería salirse. Y cuando se enteró que había fallecido mi hermana, pues con mayor razón, pues no quiso. Se hizo la intervención de pues, la cuestión legal, abogados, y hubo un viernes, no recuerdo, pero fue un viernes. Mi sobrino tenía que regresar a trabajar ya el siguiente lunes. Y ese viernes nos citaron, yo lo acompañé a él, porque había una diligencia judicial en la que se iba a requerir a la persona que estaba ocupando la casa a que desocupara o que le embargaran. Era un procedimiento legal. Resultó que hubo muchos problemas. Estas personas que estaban rentando o que estaban, sí, que estaban metidos en esta casa, eh, utilizaron muchos recursos así malintencionados, y el día de esa diligencia no se pudo hacer nada, absolutamente, Rubén, nada. Entonces regresó frustrado mi sobrino. Él tenía que presentarse, como te digo, el siguiente lunes a trabajar. Su esposa estaba esperando que ya se fueran el día siguiente, sábado, y cuando regresamos de esa diligencia, que fue infructuosa totalmente, llegamos aquí a mi casa y vi a mi sobrino que estaba pues muy abatido. Habló con su esposa, le dijo que iba a quedarse hasta el lunes porque tenía que, los abogados le habían pedido que se quedaran para que fueran a requerir nuevamente a la persona que estaba viviendo para que desocupara. Entonces ocurrió que pues la señora se enojó, o sea, la esposa de mi sobrino, y dijo que no creyó que ella pensaba que él se quedaba por otras razones, que no era la verdad, ¿no? Entonces entró en una crisis emocional y nerviosa, con dolor de cabeza mi sobrino. Lo vi muy mal. Entonces, pues uno tiene compasión de la gente cuando ven esas cosas. Y le dije, ¿sabes qué? Yo me he dado cuenta que tú eres una persona de fe. ¿Tú crees que Dios nos puede ayudar? Y me dice afirmativamente, sí, tío. Bueno, mira, vamos a hacer una pequeña oración. Una pequeña oración, recuerdo más o menos las palabras que dijimos. Bueno, vamos a poner en manos de Dios este problema. Y yo le dije, Señor, nosotros no podemos hacer esto. Nos humillamos así lo manifesté. Sabemos que nosotros no tenemos la capacidad ni legalmente, ni la posibilidad de resolver esos problemas. Hay 3 problemas: el asunto legal, el problema de mi sobrino con su esposa, el problema laboral, porque él tenía que regresarse el siguiente lunes para poder él regresar a trabajar y que no tuviera sanciones, que hasta pudieran correrlo. Bueno, hicimos la oración, dije, Señor, lo dejamos en ti, tú eres Dios de imposibles, tú todo lo puedes, Señor. Nosotros no queremos mover nada porque somos incapaces, Padre. No podemos. Tú sí puedes hacerlo. Esperamos y sabemos que tú vas a atender estas peticiones. Al día siguiente, fue un sábado, fue cuando nos tocó hacer obra ya cuando regresamos a limpiar sillas, todas estas cosas. Curiosamente, ese día estaba yo pues ocupado en esas faenas, y resultó que vi unas llamadas perdidas en mi teléfono celular y llamé para preguntar quién era. Entonces me contesta una persona y me dice, soy fulano de tal, la persona que está rentando en Cumbria. Ah, sí, dígame. Oiga, pues mire, quiero que lleguemos a un arreglo. Quiere que nos veamos. Le digo, mire, vamos a vernos en el domicilio de los abogados para que platiquemos. Bueno, para sintetizar, eso fue el sábado. El viernes fue la diligencia, cuando hicimos la oración, oramos, y lo hicimos con mucha fe, lo hicimos totalmente humillados. El sábado siguiente fue cuando entra la llamada, se cita a estas personas el lunes se firmó un convenio en el cual ellos estaban comprometiéndose a desocupar la casa. Una casa que tenía 3 años, que no pagaban renta, que estaban imposibilitados para poder proceder a un juicio legal, porque había fallecido mi hermana, porque
no había un contrato correcto. Legalmente era imposible que nosotros lo hubiéramos podido sacar legalmente. Entonces esta persona ese día firmó un convenio, desocupó al mes, Rubén. Mi sobrino se fue a su casa bien, se reconcilió con su esposa. Bueno, se resolvió el problema. Eso es un milagro. Yo lo dije así, hijo, esto que ocurre es un milagro. Tú ya viste el poder que tiene Dios para hacer milagro. Y ese fue un gran milagro, Rubén. Yo he visto otros pequeños milagros que me han ocurrido también. ¿Sí? Eso es presentar a una persona, ¿no? O sea, lo llevaste a Jesús, lo metiste en la gracia. Sí. Y mira, es que nosotros muchas veces recibimos en nuestro WhatsApp mensajes como agradece todos los días, que vive la vida con alegría y con fe, pero son palabras huecas, ¿sí? Es diferente que uno se levante y realmente decirlo de corazón, Señor, este día yo te lo ofrezco a ti, guíame con tu espíritu, guíame, porque este día lo siento muy difícil, me siento desanimado, me siento así, y Dios empieza a operar, Rubén. Yo lo he sentido así. Son cosas pequeñitas y grandes que yo he visto en mi vida. Y por eso creo que la fe hay que ejercitarla todos los días, todos los días. Correcto. Todos los días. Correctísimo. El justo por su fe vivirá. Así es. Muy bien, chicos. Bueno, pues, nos despedimos. Que Dios les bendiga, que Dios les bendiga muchísimo. Saludos a todos. Nos vemos el próximo domingo. ¿Ya se registraron? Nos vemos el próximo domingo. Va a ser un día padrísimo. Dios nos está llevando a mucho más. Que Dios les bendiga muchísimo. Bye, bye. Bye. Bye, bye, buenas noches. Bye. Gracias. Buenas noches a todas.